Vamos a ponernos en pie y abrir la Biblia en Mateo 8. Hermanos, no se pierdan esas obras, precioso es el lugar, muy lindo. Mateo 8. Vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 4. Entonces el miércoles no hay culto, ¿verdad? Sino el viernes. Viernes, sábado y domingo. Amén. Vamos a estar hoy predicando acerca de Jesús el ungido. Jesús el ungido. Mateo 8 del 1 hasta el 4. Amén. La palabra leemos en el nombre de Jesucristo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que no sea tuyo de nuestra mente, de este lugar, Padre, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, que nuestra mente esté atada a tu obediencia y a tu palabra, nada más. Padre, siembra esta semilla en nuestro corazón, donde los pájaros no la puedan robar, Señor, donde el afán no lo pueda tocar, sino que dé fruto al 100%, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento un segundito. Entonces hoy vamos a estar predicando acerca de Jesús el ungido. Amén. Y vamos a hablar un poquito acerca del motivo de la unción en Jesucristo. Amén. Esa palabra es muy popular últimamente, eso de la unción. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de este asunto. Usted sabe que en este tiempo que vivimos nosotros, posiblemente la enfermedad más terrible o la peste más terrible que hay hoy en día pueda ser ¿qué diría usted? ¿El cáncer? O el SIDA, ¿verdad? El SIDA puede ser algo bien terrible. Y a pesar de que los doctores y los científicos han avanzado mucho en esas medicinas, ellos han logrado extender la vida de estas personas y su calidad de vida ha mejorado mucho en los últimos años gracias a los avances científicos. La verdad es que siempre es una condena a muerte, ¿verdad? Siempre es una condena a muerte. Depende de lo avanzado que esté la enfermedad, pues es bien difícil que sobreviva. Nadie sobrevive al SIDA. Pues en los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, la enfermedad que era el terror de las ciudades, el terror de toda aquella gente en aquel tiempo era la lepra. La lepra era el SIDA de hoy en día. Era la enfermedad incurable, una enfermedad terrible, una enfermedad muy cruel. Una enfermedad muy cruel por varios motivos. Había muchas razones que hacían de la lepra una enfermedad terrible. No solo la muerte misma, no solo la enfermedad misma, sino un montón de cosas que envolvían la enfermedad en sí. Amén. La enfermedad era una tragedia para todo el que la sufría. ¿Por qué? Primeramente por lo asqueroso, por lo horrible de la enfermedad. Era una enfermedad que se producía en la piel y empezaba por la nariz, empezaba por la cabeza. Esa enfermedad iba destruyendo la sensibilidad. Las personas iban perdiendo la sensibilidad en las manos, la sensibilidad en los pies, la sensibilidad en la cara. Y luego eso se iba convirtiendo en llagas, se iba convirtiendo en pus, se les caía la nariz, se les caía el pelo, se les caía las orejas. Era un cuadro sangriento, un cuadro horrible,
en sí misma, la enfermedad era horrenda, era muy fea. En segundo lugar, usted sabe que cuando uno se enferma, especialmente nosotros los hombres, que somos tan buenos para enfermarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno cuando nos enfermamos? La sopa de pollo que nos hacen, ¿verdad? Que nos quedamos en la casa, no vamos a trabajar, ahí está la esposa cuidándonos y los hijos nos están chineando, ¿verdad? Que a veces uno no quiere ni curarse, quiere seguir en la casa. Amén. O va usted a un hospital y en el hospital, ¿cómo lo tratan? A veces lo tratan a uno que no quiere salir del hospital, ahí lo tratan bien, hermano, y la verdad es que son lugares que le dan misericordia a uno. Pero si usted sufría de lepra en el tiempo antiguo, la familia sufría terriblemente. ¿Por qué? Porque el leproso se tenía que separar, se tenía que ir. Tenía que dejar a su familia. Imagínense que fuera el padre, que fuera el que suplía la comida en la casa y aparecía con lepra. No podía acercarse a sus hijos, no podía acercarse a su familia, no tenía ese consuelo, no tenía esa sopita de pollo que tenemos nosotros, no tenía ese hospital, no tenía ningún consuelo, todo lo contrario. La familia, los hijos, los tíos, los amigos, todos tenían que alejarse. Entonces era una enfermedad terrible por muchos motivos. Mire, en tercer lugar, si uno se enferma en estos días, ¿qué recibe? Recibe el apoyo de la iglesia, recibe el apoyo de los pastores, recibe el apoyo de sus amigos. Nosotros estamos orando y estamos tratando de ayudar en alguna manera a una persona que está enferma. Pero en aquel tiempo era rechazado por la religión, rechazado por la religión misma. Él no podía acercarse al templo, no podía acercarse a un sacerdote, no podía acercarse a un levita. O sea, la religión lo rechazaba, la familia lo rechazaba, la enfermedad en sí era horrible. O sea, era por muchos aspectos una enfermedad muy horrible. Dice en Levíticos 13, yo voy a parafrasear un poquito de lo que dice ahí, Levíticos 13, 45 en adelante. Voy a leer un poquito de lo que ahí dice, es muy largo, entonces yo lo resumí. Usted lo puede leer más en la casa si quiere entero. Dice que el leproso en quien se hubiera hallado llaga, porque la llaga se encontraba primeramente en la cabeza, como eso entraba por la nariz, las primeras llagas se encontraban en la barba o en la cabeza. Entonces dice, el leproso en quien se hubiera hallado llaga, lo primero que dice en Levíticos es que tenía que llevar un vestido rasgado. O sea, no era que llevaba un harapo porque la ropa se le hacía vieja, no. Es que inmediatamente la ropa de aquella persona tenía que rasgarse, tenía que andar la ropa rasgada, para que usted lo viera de largo donde venía aquel con la ropa rasgada. Tenía que andar con la cabeza descubierta, que era una vergüenza en aquel tiempo. Tenía que andar con la cabeza descubierta, con el vestido rasgado, y dice que tenía que andar embozado. ¿Qué es embozado? Embozado es cuando usted toma un trapo y se tapa la boca, ¿sabe? Tenía que andar con un velo en la boca, tenía que andar con un velo cubriéndose la boca y tenía que andar gritando, con el velo aquí, con la ropa rasgada, amén, con la cabeza descubierta, y tenía que usted andar gritando inmundo, inmundo, inmundo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Ah? ¡Qué horrible! Desechado por la familia, amén, desechado por la iglesia, con la enfermedad horrenda esa, con la ropa rasgada, aparte de eso, con un velo en la cara, y tenía que usted andar gritándose a sí mismo, inmundo, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, dice Levíticos, verso 46. Todo el tiempo que esa llaga estuviera ahí, será inmundo. Estaba impuro y tenía que habitar solo, dicen Levíticos. Tenía que habitar solo. No podía congregarse. Tenía que estar solo. Tenía que andar totalmente desechado por la sociedad, separado aún de Dios. El leproso estaba prohibido acercarse a las personas sanas. Por donde anduviera tenía que andar gritando inmundo, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Para que nadie se le cruzara por el camino.
Algunos leprosos usaban una campana porque perdían la voz de andar gritando tanto inmundo, entonces andaban una campana. Bling, bling. Y usted donde veía esa campana, mi hermano, agarraba para la otra calle. Y el leproso que no obedeciera, el leproso que no hiciera caso, podía ser apedreado. Amén, podía ser apedreado. Amén. Eso era la lepra en aquel tiempo, una enfermedad horrible. Y usted sabe que para algunos de nosotros el pecado no es nada. Especialmente la sociedad que vivimos hoy en día, nos hemos acostumbrado tanto al pecado, que ya lo raro más bien es alguien que se congregue. Ahora lo raro es alguien que busque de Dios. Lo más común hoy en día es que las parejas no estén casadas. Amén. Que los matrimonios se divorcien. Lo más común hoy en día es que la gente vaya a las barras, que vaya a tomar, que vayan a bailar, que se droguen. Eso es lo más normal. El pecado se ha convertido en algo natural, aceptado. Ahora están luchando por estados laicos. ¿Sabe que eso es parte de la agenda masónica? La agenda masónica, ellos dicen un nuevo orden mundial. Ese es el lema de ellos. Los masones han metido gente en las cúpulas, han metido gente en los gobiernos de los países. Y la propuesta de ellos es un gobierno laico, un gobierno sin Dios, porque el Dios de ellos es Lucifer. Es Lucifer. Ese es el Dios al que adoran los masones. Y la masonería ha tomado los gobiernos de los países nuestros, incluyendo este, y ellos abogan por un gobierno laico, un gobierno sin Dios. Eso es algo terrible que está pasando. Un gobierno sin Dios es un gobierno donde el homosexualismo y todas perversiones se legalizan, el aborto se legaliza. Un gobierno sin Dios. El pecado hoy en día no es prácticamente nada, pero para Dios, ¿cómo Dios mira el pecado? Porque no es como lo miramos nosotros, ¿cómo lo mira Dios? Si usted va a Isaías 1, usted va a encontrar al Señor hablando acerca de Israel. Israel, las cosas que le pasaron están escritas, dice la Biblia, para nuestro ejemplo, para que no nos pasen a nosotros. Vamos a leer en Isaías 1, vamos a leer desde el verso 4 en adelante, el capítulo 1. Aleluya. Dice en Isaías capítulo 1, verso 4, oh gente pecadora. ¿Qué era el problema que tenía Israel? Pecado. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está. Aquí el Señor empieza a comparar el pecado con la lepra, con todo lo que nosotros acabamos de hablar, con toda la asquerosidad de esa enfermedad, con toda la depravación, lo horrible de esa enfermedad. El Señor empieza a comparar el pecado con la lepra. Dice ahí, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No estarán curados, ni vendados, ni aun suavizados con aceite. Así Dios mira el pecado. Dios mira el pecado como una llaga podrida, como una lepra. Amén.
si nosotros vivimos en pecados y en pecados ocultos, Dios nos mira espiritualmente como que si anduviéramos leprosos. Amén. Porque el Señor amaba a Israel, pero había caído en pecado Israel. Y el Señor le dijo a Israel, mira cómo te estoy viendo. Amén. Te estoy viendo que desde la cabeza hasta los pies sos una llaga. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el pecado revela quién es nuestro dueño. ¿Quién es nuestro dueño? En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué dice ahí? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Amén. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es hacer un pecado recurrentemente. Tal vez por accidente usted vio pornografía. Tal vez por accidente en Facebook le papió ahí una imagen que no quería usted ver. Usted la quitó y Señor, quítame eso de mi mente. Amén. Pero si usted diariamente busca pornografía, si diariamente se mete en pornografía, usted está practicando el pecado. Está practicando el pecado. Amén. Y eso revela quién es su papá. Porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Amén. El que practica el pecado es un leproso delante de Jesús. Aunque haya aceptado a Jesucristo, aunque se pare a cantar, aunque venga y se congregue, si practica el pecado, amén, no está bien. Y Dios lo mira mal. Aunque todo el mundo lo mire bien, aunque ya no sea nada para el mundo, ¿sabe? Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Y esto no se predica en ningún lado, en ninguna iglesia se predica esto. ¿No ve que esto no llena iglesias? ¿No ve que esto no llena sillas? Amén. Lo que llena sillas hoy en día es la prosperidad, hermano. Que usted me dé 1,000 pesos y el Señor le dé 10,000. Eso llena sillas. Porque en este tiempo hay una enfermedad que se llama comezón de oír. Y donde te rasquen mejor el oído y donde vayas a oír lo que te gusta, ahí se congrega la gente. Y como hoy hay iglesias para todos los gustos, para todos los colores y para todos los sabores. Sí. Hay iglesias que pastorean homosexuales. Hay iglesias que pastorean lesbianas. Hay iglesias que pastorean racistas. Hay iglesias que pastorean... Hoy hay iglesias para todo, hermano. Hay masones pastores. Por el amor de Dios. Sí. Dice la Biblia que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no os sorprendáis de esto, dice el Señor. El nombre de él era Luzbel, ángel de luz. Amén. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuáles son los símbolos del pecado? ¿Por qué la lepra se compara con el pecado? Porque es asqueroso, porque es contagioso. ¿Sabe que el pecado es contagioso? El que anda con lobos, ¿cómo es? Y el que anda con cojos, a cojear aprende. Sí. El pecado es contagioso y nosotros sabemos que es así. Sabemos que es así. Usted se gana al amigo o el amigo se lo gana a usted. Pero es contagioso y es incurable. Dice en Mateo 8, del 1 al 4, lo que nosotros leímos al empezar, que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Jesús venía del monte y recién acababa de predicar el sermón del monte, aquel sermón precioso. Y para muchos eruditos, este milagro que leímos hoy del leproso, para muchos es el primer milagro que Jesús hace. De sanidad. El primer milagro de sanidad que Jesús hace, y lo hace en un leproso, ¿verdad? Que eso yo creo que tiene un mensaje ahí, ¿verdad? Yo creo que tiene un mensaje, porque Juan dijo, ese es el Cordero de Dios y a lo que viene es a quitar el pecado del mundo. Dile un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y no había cura para la lepra. Y no había cura para el pecado, pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Amén. Ese es Jesucristo. Dice que Él descendía del monte de predicar aquel tremendo sermón y mucha gente le seguía. Y aquí
vino un leproso. Eso fácil se dice, pero hay que ser valiente. Pero hay que ser valiente. Usted sabe lo que leímos anteriormente. Un leproso, ¿dónde tenía que estar? Afuera. Un leproso tenía que estar largo. Jesús, mire, hágase la imagen. Jesús viene descendiendo del monte. Mucha gente lo viene rodeando. Y aquel leproso en su condición, con sus harapos, amén. Y mucha gente lo conocía que era un leproso. A él no le importó. A él no le importó. Él tuvo la valentía. Él tuvo el arrojo de venir delante de Jesús. Amén. Usted sabe que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser esforzado en este camino, hermano. Hay que ser esforzado. Hay que abrirse paso entre la multitud. Amén. Hay que pelear la bendición. Hay que pelear la bendición. Gloria a Dios. Ese pastor, hermano, yo voy a hablar de él porque él no está. ¿Está bien? Mire, ese pastor que no está, que va a venir a predicarnos, yo le voy a hablar de él. Y yo sé que a él no le va a gustar, así que no le diga. Escondan ahí el mensaje hasta que él haya venido. Cuando ellos querían hacer la iglesia allá, una iglesia grandísima tienen ahora, cuando ellos querían comprarla, usted sabe que él dio la casa. Dio la casa. Ahora lo ven en Costa Rica y dicen tiene una casa grande, tiene una iglesia grande, tiene una iglesia de mucha multitud. Pero en su momento, cuando nadie creía en el ministerio, él empeñó su casa, él dio su casa, donde tenía a sus hijos y a su esposa, él la dio. Amén, para la congregación. Entonces el reino de los cielos se hace fuerte, hermano, y hay que pelear las bendiciones. Amén, hay que pelear las bendiciones. Dice en el verso 2 de Mateo 8, he aquí vino un leproso, mucho valor se requería. Gloria a Dios. Mucho valor. Yo pienso que aquel leproso dijo, bueno, no voy a tener muchas oportunidades. Esta es la oportunidad que tengo, no la voy a desaprovechar. Voy a aprovechar la oportunidad. Amén. ¿Sabe cuántas vidas tenemos nosotros? Una vida. Y hay que aprovecharla. ¿Verdad? Tenemos ¿cuántas vidas para predicar? Una. ¿Cuántas vidas para compartir de Jesucristo? Una. ¿Cuántas vidas para adorar al Señor? Una sola vida. Hay que aprovecharla, ¿verdad? Hay que aprovecharla. Sabio es el hombre que sabe contar sus días. Amén. Sabio es el hombre que sabe contar sus días. Usted sabe que una cosa en común que han tenido los hombres que han marcado la historia, tienen una cosa en común. Si usted se fija, Alejandro Magno, si se fija en líderes terribles como Stanley, hombres que han marcado la historia, ellos no decían un año más de vida, sino un año menos de vida. Y ellos decían, me quedan 19 años para cambiar el mundo, me quedan 18 años para cambiar el mundo, me quedan 17 años para cambiar el mundo. Ellos vivían de esa manera. Ellos hacían que cada día contara, porque ellos sabían que tenían una oportunidad. Amén. Y la Biblia nos dice que tenemos que aprender a contar nuestros días de tal modo que traiga a nuestro corazón sabiduría. Amén. La vida es muy pequeña para vivir peleado. La vida es muy pequeña para vivir disgustado. La vida es muy pequeña. Muy pequeña, muy corta. Muy corta. Aprovechémosla sirviéndole al Señor. Aquel leproso dijo, una oportunidad tengo y ¿sabe qué? La voy a aprovechar. La voy a aprovechar. Dice en Mateo 16:26, porque de qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiera ¿qué? Su alma. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Luchamos mucho por tener cosas materiales y está bien. Luchamos mucho por dejarle algo a nuestra familia y está bien. Pero lo más valioso que tenemos nosotros es nuestra alma. Eso no tiene precio. Eso costó la sangre de Jesús. Amén. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. De él mana la vida. Amén. ¿Y aquí aprovecha? Si ganamos todo y perdemos el alma, de nada aprovecha. Gloria a Jesús. ¿Y saben la actitud que llegó aquel leproso? Dice en el verso 2, y se postró ante Jesús. Son tres los
evangelios que cuentan esta historia y los tres dicen lo mismo. Dice, y se postró ante Jesús, se arrodilló, lo adoró y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y usted sabe, la duda de este leproso es la misma duda que tenemos todos nosotros. La misma duda que tiene usted, la misma duda que tengo yo es la que tenía aquel leproso. ¿Quién aquí sabe que Dios es poderoso? ¿Quién aquí sabe que Dios es poderoso? Si yo le digo a usted, levante la mano el que crea que Dios es poderoso, levantamos las dos. Nosotros sabemos que Dios es poderoso. Ahora, pero, ¿querrá el Señor sanarme a mí? ¿Querrá el Señor hacerme el milagro? Yo sé que es poderoso, pero conmigo. Dice el leproso, yo sé, Jesús, que tú tienes el poder, pero ¿quieres? Nosotros sabemos que Dios puede cambiar nuestras circunstancias, puede cambiar nuestra vida, puede sanarnos, sabemos. Para Dios todo es posible, lo sabemos. Pero conmigo. Es que será de verdad que Dios me ve a mí. Será de verdad que Dios me pone cuidado a mí. Será de verdad que Dios oye mi oración. ¿Aquí alguien duda a veces de que Dios escuche su oración? ¿Verdad, hermana? Sinceramente. Y Dios nos oye. Y Dios nos escucha. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que el Señor ha hecho en su vida ha sido magnífico, ha sido extraordinario. Amén. El Señor lo ha salvado, lo ha cambiado y lo tiene en este lugar. El Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida para estar aquí. Ya el Señor hizo cosas grandes. Ya el Señor hizo cosas grandes. Grandísimas. Ya el Señor hizo cosas grandísimas. Aleluya. Te adoro, Jesús. Sabía que Jesús podía sanarlo, pero dudaba si tenía la voluntad de sanarlos. Amén. Dios querrá. Dios ya quiso hace tiempo. Amén. Él quiso hace tiempo. El leproso desconocía, no sabía la unción que había en Jesús. Y de eso es de que íbamos a hablar hoy, ¿verdad? Él desconocía la unción que había en Jesús. ¿Qué es unción? ¿Qué es eso? Mire, la unción es la capacitación especial de parte de Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros hagamos algo para Dios. Eso es todo. La unción es la capacitación que Dios nos da a través del Espíritu Santo para realizar una misión. Amén. El Señor le dijo a los apóstoles, no se vayan a ningún lado, ustedes necesitan la unción del Espíritu Santo. Ustedes necesitan la capacitación, ocupan el poder del Espíritu Santo. Amén. Usted sabe que él desconocía que Jesucristo tenía la unción de deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús tenía la unción de quitar el pecado del mundo. Ya eso lo dijimos anteriormente. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces? Mire, en Lucas 4, 16, 17, este pasaje es precioso con respecto a la unción de Jesús. Dice Jesús en Lucas 4, 16, 17, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Se acuerdan del día que fue bautizado? Dice que el cielo fue abierto, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió una paloma, el Espíritu Santo, y reposó sobre Jesús. Amén. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, y esa palabra en griego es Cristo, traducido al español, Cristo. Entonces cuando decimos Jesús, Cristo, lo que estamos diciendo es Jesús, el ungido. Y me ha ungido para este propósito. Gloria a Dios. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra evangelio que nosotros tanto usamos es una
transliteración de una palabra griega que es eugelion. Eugelion quiere decir para los pobres. Entonces cuando decimos evangelio, lo que estamos diciendo es, esto es para los pobres. ¿Pero para cuáles pobres? Amén. Mateo 5:37. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es un hambriento de espíritu. Es uno que siempre anda buscando del Señor. Amén. Que nunca está lleno, que siempre le hace falta. Y el evangelio es para los pobres. Cuando estamos llenos, cuando sabemos mucho, cuando ya no necesitamos más, pues no nos congregamos, no buscamos nada de Dios. Amén. Y el Señor dice que esto es para los pobres. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Para sanar los quebrantados de corazón. La unción de Jesús, la unción del Espíritu Santo era en Jesús para sanar a los quebrantados de corazón. Literalmente ahí dice, para los que tienen el corazón hechos pedazos. Para el que tiene el corazón hecho pedazos. Hermano, y es que usted no puede mirar el corazón de la gente. El Señor a nosotros nos deja mirar un poquito más de cerca el corazón de la gente. Porque nosotros podemos tratar un poco más de cerca con el corazón de la gente. Pero, hermano, si algo tiene la gente es el corazón destrozado. Si algo tiene la gente es el corazón roto, hecho pedazos. Es tan difícil encontrar a alguien que no esté con el corazón roto, con el corazón quebrado. Y dice Jesús, amén, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. Él es el alfarero, Él es el que restaura corazones. Amén. Él es el que vuelve a armar el corazón quebrado. Gloria a Jesús. Y dice, para libertar a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los cautivos del vicio que hablamos anteriormente, a los cautivos del pecado, a los esclavos del pecado, amén, a los prisioneros de guerra. La unción de Jesús está sobre él para libertar a los cautivos. Por eso es que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El único que rompe, amén, las cadenas del pecado se llama Jesús. Amén. Dice para dar vista a los ciegos. La unción de Jesús da vista a los ciegos. ¿Sabe qué tiene el religioso? El religioso lo que tiene es escamas en los ojos. Es que no ve, se le tienen que caer esas escamas y va a ver la luz del evangelio. Amén. Dice para dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos. Nosotros estábamos antes oprimidos, pero ahora tenemos libertad. Por eso le adoramos con libertad, por eso oramos con libertad, por eso lo buscamos con libertad. Amén. Porque la unción de Jesús nos liberta de la opresión y dice para predicar el año agradable del Señor, el año mesiánico, amén, el año de jubileo. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de jubileo, amén, donde la unción de Jesús nos liberta, rompe las cadenas, nos hace libres en todo sentido. Este pasaje nos enseña, ¿sabe qué nos enseña? Lo que Jesús consideraba de él mismo, la concepción que Jesús tenía de su ministerio, lo que Jesús creía que él venía a hacer. Amén. Y le dijo el leproso, si quieres, ¿qué puedes? Puedes limpiarme. Amén. El leproso no sabía que en Jesús estaba esa unción, que eso había venido Jesús a limpiar el pecado. Amén. Esa era la misión de Jesús. Dice que Jesús, Mateo 8:3, Jesús hizo algo inaudito, hermano. ¿Usted sabe lo que es tocar a un leproso? Jesús extendió la mano y lo tocó. Amén. Jesús tiene algo especial. Mire, si nosotros tocamos lo inmundo, si nosotros extendemos nuestra mano y tocamos lo inmundo, nosotros quedamos inmundos. Pero si Jesús toca lo inmundo queda limpio. Dele un aplauso al Señor por eso. Gloria a Jesús. Jesús le dijo, quiero, sé limpio, y al instante desapareció la lepra. Amén. Quiero, sé limpio, y al instante desapareció la lepra.
Si nosotros tenemos lepra espiritual, si tenemos pecado escondido, déjeme decirle, Dios quiere y te puede limpiar. Amén. Dice el Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, eso es un rojo muy oscuro. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve, vienen a ser emblanquecidos. Amén. Si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice el Señor, venga, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas. Si ese pecado fuera rojo, no importa, yo lo hago blanco como la grana. Amén. Gloria a Jesús. Jesús quiere, para eso Él fue ungido. Y Él puede, porque es el Hijo de Dios. Él tiene el poder. Amén. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gloria a Jesús. El Señor hizo eso por misericordia. Por misericordia. Cristo es el ungido, el Hijo de Dios. Amén. Y le dijo a aquel hombre, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que se lo dijera a nadie. Porque Él tenía que terminar su ministerio. Jesús tenía que terminar su misión. Y si ese hombre andaba divulgando lo que era Jesús, pues lo iban a querer hacer rey. Y aquellos romanos rapiditos lo iban a matar. Y también porque el leproso podía ser apedreado por aquello que él había hecho. Entonces Jesús vaya, le dijo, y se presenta al sacerdote y hace todo el ritual que hay que hacer. Un ritual larguísimo tenía que hacer para que le den el certificado de que está limpio y puede ingresar a la sociedad. Amén. Es un ritual tan grande, hermano. Yo no sé si yo, sí lo puse. Vea lo que tenía que hacer este hombre. Primero tenía que ser examinado por el sacerdote. Después tenía que llevar 2 pajaritos. Después de haber llevado los 2 pajaritos, tenía que matar un pajarito. Amén. Donde hubiera agua corriendo. Vea usted. Llevar madera de cedro. Amén. Llevar madera de cedro. Luego, se llevaba la sangre del pajarito y untaba al otro pajarito y lo dejaba ir al pajarito. Luego se tenía que lavar el cuerpo. Se tenía que afeitar. Amén. Luego esperaba 7 días. Después de 7 días venía el sacerdote y lo volvía a examinar. Luego de que lo volvía a examinar, el sacerdote lo afeitaba y le afeitaba las cejas. Todo eso está escrito en Levíticos. Luego, él tenía que ir y traer 2 corderos machos y una hembra. Pregúnteme a mí. 2 machos y una hembra. Tenía que traer 1/10 de efa de flor de harina, mezclarla con aceite. Tenía que traer un log de aceite. Amén. Entonces se tocaba al leproso. Con esa mezcla se le tocaba en la oreja, se le tocaba en la punta del dedo derecho, en la punta del pie derecho. Amén. Luego se examinaba otra vez. Por tercera vez se volvía a examinar. Y si todo estaba bien, entonces se le extendía un certificado de que estaba sano y podía ingresar otra vez a la comunidad. Y antes de Jesús, ¿sabe cuántos hicieron esto? Nadie. Jesús es el único que sana la lepra. El único que quita el pecado. Amén. Y Jesús le dijo a aquel leproso, vaya donde el sacerdote y pégale un susto. Vaya, dígale, yo tenía lepra y ahora estoy sano. Amén. ¿Usted sabe la cara que puso aquel sacerdote? Y seguro le preguntó, ¿quién te sanó? Y él le dijo, Jesús. Amén. Tremendo. Jesucristo es el único. Amén. Gloria a Dios, que nos puede sacar de la angustiosa condición en que nos encontramos. Jesús quiere, Jesús puede. Él levantó a Lázaro. Amén. ¿Se acuerdan? Él le dijo al mar, enmudece, cállate. Gloria a Dios. Él alimentó 5,000 personas con unos pocos peces y unos pocos panes. Él le dijo al paralítico, levántate, amén. Y si usted y yo le damos la oportunidad, Él nos quita el pecado y nos limpia, amén. Y nos liberta. Ese es Jesús. Él quiere limpiarnos, amén. Gloria a Jesús. Al instante, dice, la lepra se fue. Amén. El problema no es que tengamos pecado. El problema no es que tengamos lepra. El pecado es no darle la oportunidad a Jesús. Porque Él quiere y Él puede. Amén. Pongámonos en pie un momentito. Gloria a Jesús.